La Academia de Marketing Online, episodio 354. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet, estrategias de marketing digital y emprendedores extraordinarios. Yo soy Óscar Feito y una semanita más te traigo una buena dosis de formación, inspiración y motivación para ayudarte a construir y hacer crecer tu propio negocio online o trasladar tu actividad profesional a Internet, que esto también sirve para eso. Ya sabes que aquí no engañamos a nadie y contamos las cosas tal como son, lo bueno, lo feo y lo malo de emprender sin pelos en la lengua. Por eso te voy a decir que no es sencillo emprender un negocio rentable en Internet y menos aún que sea rentable y al mismo tiempo gratificante. De hecho, es bastante complicado, especialmente si te dejas llevar por objetos relucientes, si vas picoteando de aquí y de allá y no tienes una estrategia. Hay muchas estrategias para emprender un negocio online o trasladar tu actividad a Internet, pero si quieres descubrir la que me ha funcionado a mí, yo te invito a ver el taller gratuito que he grabado para ti en www.oscarfeito.com/clase. Y te prometo que después de ver esa clase lo tendrás todo mucho más claro. Bueno, últimamente se habla mucho de China en los medios de comunicación y no precisamente por las oportunidades de negocio que podemos encontrar ahí los emprendedores. Parece que la pandemia ha dejado todo eso en un segundo plano. Sin embargo, en un país de 1.300 millones de personas siempre hay oportunidades y ahora quizás más que nunca. Para ayudarnos a descubrir esas oportunidades y darnos algunas ideas para empezar a aprovecharlas, hoy nos acompaña Adrián Díaz. Te cuento, a los 25 años Adrián abrió una empresa de importación aquí en España y 2 años después decidió marcharse a China para coordinar las operaciones desde ahí. Pronto descubrió que había otros empresarios y empresarias que también estaban interesados en establecer lazos comerciales con el lejano oriente, pero pocos estaban dispuestos a hacer las maletas y seguirle los pasos. Así que decidió quedarse y lanzó sedeenchina.com para ofrecer servicios de asesoramiento y acompañamiento a otras empresas que quieren trabajar ahí. Adrián, así a lo tonto, lleva ya 15 años viviendo en Asia, principalmente en China, aunque también ha vivido en Camboya, Vietnam, Georgia, Kazajstán y este último año, debido a la pandemia, en Tailandia, que es de donde se conecta hoy. Además de ofrecer servicios para empresas que buscan proveedores locales en China, Adrián y su equipo también ayudan a negocios que quieren introducir sus productos y servicios en el país. Ha puesto en marcha varias fábricas propias y para terceros. Es el único extranjero que ha colaborado con el gobierno chino como asesor en su programa Made in China 2025 para atraer talento extranjero al país. Es autor del podcast Lejano Oeste, donde comparte sus experiencias en Asia, colabora con distintos medios de comunicación y también se dedica a mentorizar a otros emprendedores que necesitan un poquito de ayuda para alcanzar sus metas. Prepara las maletas, mi querido y fiel oyente, porque nos vamos al Lejano Este. Este episodio de la Academia de Marketing Online está patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece alojamiento rápido, seguro y flexible con soporte las 24 horas al día para convertir cualquier proyecto digital en una realidad. Por eso, desde hace años confío en WebEmpresa para alojar mi propia página web. Accede a sus cursos gratuitos en www.webempresa.com/university y aprende cómo construir la web de tus sueños paso a paso y desde cero. Adrián Díaz, ni hao, bienvenido a la Academia de Marketing Online y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, Óscar, ¿qué tal? Bueno, Adrián, a ver, yo creo que es la primera persona, y fíjate que este es el episodio ya 354, hemos hablado con gente en América, en Australia, pero de China y especialistas en China, yo creo que vas a ser el primero. Hablamos con especialistas en Japón, pero esto tiene una vertiente muy curiosa. Cuéntanos para empezar, ¿cómo fue tu primera experiencia trabajando con China, importando productos? Entiendo que es como tú empezaste. Yo supongo que no sería una experiencia del todo buena porque al final hiciste las maletas y para allá que te fuiste. ¿Cómo fueron estos inicios? Pues mira, la verdad es que yo era un importador desde España. Sí. Y compraba productos por todo el mundo, especialmente países exóticos, porque bueno, yo me dedicaba a importar productos de este tipo. Sí. Y desde todos los lugares era relativamente factible, pero el único lugar donde, pues surgían problemas, llegaban productos que yo no había pedido, llegaban productos en mal estado
Y sobre todo, en aquella época me encontraba con un limitante muy, muy importante, que era el pedido mínimo que te pedían las fábricas. Muchas fábricas para comprar un solo producto me pedían un contenedor como pedido mínimo. O para comprar quizá varios productos, pero de su catálogo, que me interesaban muy pocas cosas, te pedían compra mínima un contenedor. Entonces dije, no puede ser que de todo el mundo yo pueda comprar 3 cajas, pueda comprar un metro cúbico, pueda comprar un palet, pero de China yo tenga que comprar contenedores enteros. Entonces, bueno, tal y como has explicado, me fui para allí para coordinarlo desde allí y me di cuenta que no era tan complicado. Simplemente, claro, pues si le dejas elegir a tu proveedor, te va a pedir un contenedor mínimo, no por dificultades logísticas, sino porque obviamente va a ganar más si le compras más. Y al final China estaba en ese apogeo donde le llegaban otros clientes que sí le compraban un contenedor, por tanto él, por una lógica empresarial, descartaba a los clientes más pequeños, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me di cuenta que estando allí sí que podía organizar pedidos grandes, pedidos pequeños, lo que me interesaba. Y como muy bien has dicho, en ese trayecto, en ese impasse, fueron apareciendo otros empresarios que tenían las mismas dificultades que yo y que me pidieron que les ayudara a realizar todo ese tipo de tareas desde China, con lo que al final, de ser un viaje que yo esperaba estar un tiempo, pero esperaba volver, al final decidí quedarme allí, desarrollar mi empresa allí y dedicarme a dar servicios al resto de empresas. Oye, Adrián, ¿y en esta época importabas que un poco de todo según la oportunidad? ¿O era juguetes, o electrónica, o muebles? O sea, porque dices que, claro, no solo tenías proveedores en China, como que China era el sitio donde te encontrabas los problemas, pero ¿era algún tipo de producto concreto? ¿Era un poco de todo según la oportunidad en esos inicios? Sí, era un poco de todo bueno, en un sector concreto que era el de productos exóticos, era decoración, Ajá, vale. era bisutería, era una serie de cosas Sí. de un sector, pero al final tocaba, por ejemplo, hamacas, tocaba, bueno, muebles para la casa, muebles que también se podían usar de oficina, eran todo, pues, como te digo, ¿no? Maderas exóticas, eran productos especiales, al final era una variedad muy amplia. Pero en el momento en el que llego a China, ahí ya se dispara, porque, claro, cada cliente era de su madre y de su padre y te venían personas que necesitaban juguetes, personas que necesitaban bicicletas, personas que necesitaban productos médicos. Y al final lo que me daba cuenta es que China era un conjunto de países donde estaba la ciudad de las bicicletas, la ciudad de los juguetes, la ciudad de la electrónica, y lo que tenías que ir haciendo era irte desplazando para poder dar servicio a cada una de las necesidades. La ciudad de la Navidad, ¿verdad? Es que yo hace poco escuché un podcast Ujú. y contaban la historia de la ciudad de la Navidad, ¿no? Que creo que era un sitio en China donde prácticamente el 99% de los adornos del mundo se producen ahí. Es como una ciudad de la eterna Navidad y me hizo mucha gracia. Es justo esto que me estás contando. Yo tengo una pregunta, Adrián, porque tú dices, es como que se te puso en la cabeza que esto de China, que tú me has dicho, no había problemas desde los otros países a la hora de importar las cantidades, o sea, te llegaba lo que habías pedido, pero como que el problema lo tenías en China y te fuiste a China, o sea, tenía que haber una razón muy poderosa, porque claro, cualquier otro hubiera dicho, oye, pues mira, si esto es un caos, me mandan lo que les dé la gana, tengo que pedir un contenedor entero, no puedo, digamos, ir testando tal, pues me voy a ir a aquellos otros países. O sea, yo tenía amigos que también estaban importando, pues, por ejemplo, de Filipinas, mobiliario, muebles exóticos, maderas, adornos. Te quiero decir, ¿por qué insististe en que lo de China funcionara? Pues muy buena pregunta. Había varias razones. Yo siempre, de hecho ahora en mi podcast y en artículos que escribo para prensa, me dedico a hacer análisis económicos y ya en aquella época los hacía. Y yo intentaba, con todas mis limitaciones y desde mi humildad, intentar predecir hacia dónde va la economía, ¿no? Sí. Y en aquel momento había 3 grandes productores que eran India, Brasil y China. Entonces yo hice mis cálculos un poquito de hacia dónde se iba a concentrar toda la producción y dónde iban a estar las grandes oportunidades. Y cuando yo miraba mi hoja Excel de los productos que ya estaba comprando, donde tenía más márgenes, donde estaban los winning products, ¿no? Sí, Los productos sí. más interesantes para mi negocio eran los productos chinos. Y de alguna manera dices, bueno, pues si tienes problemas, como dices, ¿no? Yo también compraba en Filipinas, compraba sobre todo en Indonesia en aquella época, y decías, bueno, si todo es tan fácil aquí y es tan difícil allí, ¿por qué no descartas eso y fuera, Claro. ¿no? Pues aparte de lo que te acabo de comentar, en la dificultad está la oportunidad, ¿no? Yo decía, si todo el mundo tiene los mismos problemas que yo,
yendo ahí y solucionando este problema voy a conseguir diferenciarme de todos mis competidores, ¿no? Porque al final lo que yo vendía de Indonesia lo tenían cientos de tiendas en España, ¿no? Entonces yo decía, ¿cuál es el producto diferenciador? El que me va a dar algo que me va a destacar de los demás. El que no sea tan fácil de conseguir. Perfecto, yo creo que la teoría está correcta, Adrián. Sobre el papel, el plan sonaba bien, muy bonito, pero ¿qué te encontraste al llegar a China? Yo me imagino, no sé, te bajas del avión con tu maletita y dices, bueno, esto lo arreglo yo en un par de visitas aquí. ¿Qué te encontraste? O sea, ¿cómo fueron esos primeros meses ahí? Porque, ostras, es que es un país tan grande, es que yo no sabría ni por dónde empezar. No sé, ¿qué hiciste cuando llegaste? Pues no te voy a contar las anécdotas más personales, me voy a ir a lo más empresarial, pero te diría que la primera vez que me dejó mi traductor, que el segundo día conseguí un traductor, pues alquilamos un apartamento porque yo estaba viviendo en un hotel y dije, bueno, esto es para largo, no voy a vivir siempre en un hotel. El segundo día alquilé un apartamento y ese segundo día, cuando me dejó mi traductor y dije, vale, mañana a las 9 me vienes a buscar, salí de casa y me di una vuelta a la manzana porque no me atrevía a irme más lejos, porque todos los edificios eran idénticos, eran estos barrios comunistas donde todo es digamos, clon de sí mismo. Sí. Y todos los carteles, obviamente, no puedes leer un cartel, no sabía comunicarme con nadie. Y fue eso, fue darme media vuelta y es algo vergonzoso, pero me hace gracia explicarlo porque dije, di una vuelta perfecta a la manzana para no salirme de mi acera y poder volver a mi puerta, ¿no? Mira, yo hice lo mismo y además me puse a llorar y en Londres, cuando fui a estudiar a Londres, me dije, ¿qué leches hago yo aquí en la recepción de una residencia de estudiantes? Me fui al hotel de al lado, llamé a mis padres, dije, sacadme de aquí y bueno, luego afortunadamente ya me fui adaptando, o sea que si me pasó ese shock en Londres de encontrarme solo con 18 años ahí, no quiero ni pensar en China, claro. Claro, lo que pasa es que llevándolo a una vertiente empresarial, Sí. no te da tiempo a aburrirte, porque claro, yo a veces yo escribía mis artículos diciendo, lo primero que necesita un extranjero en China, en aquella época, ¿no? Y lo primero que necesita un extranjero en China es abrir una cuenta bancaria, comprar una SIM card. O sea, yo tenía como mi checklist de cosas imprescindibles para empezar a sobrevivir, ¿no? Pero es que al tercer día tú tenías 4 ideas de negocio. Porque decías, ¿qué ha pasado aquí? Es que salías a la calle y veías una bicicleta por la calle que no habías visto en tu vida. Uh-huh. Y entrabas en una tienda de, yo qué sé, de productos naturales y decías, el herbolario de al lado de mi casa es de juguete comparado con esto. Esto es como un Corte Inglés de hierbas medicinales, ¿no? Entonces empezabas a ver cosas y en cada sector que te fueras decías, esto es brutal, con unos precios, unos márgenes que decías, esto es imposible. Yo me acuerdo cuando les decía a mis amigos, yo como por $1. Entonces, lo empezabas a mirar todo y, claro, a cada cliente que me venía, como te decía, que venía un cliente que compraba juguetes, le decía, oye, ¿y no has pensado también en importar cazuelas? ¿Y no has pensado también en importar, justo lo que has dicho, ¿no? Productos de Navidad. Porque, claro, era lo que yo me iba encontrando Claro, todos los claro. días al salir de casa. Claro. ¿Y cómo se te ocurrió la idea digamos, de poner ese conocimiento de infraestructura, de logística al servicio de otros? Porque, claro, con ese conocimiento que tú tenías de qué comprar, cómo comprar, de tendencias, de oportunidades, como tú bien has dicho, de cosas que se podían aplicar a otros mercados y que se podían exportar. Bueno, supongo que también lo hacías, ¿no? Pero casi como que poco a poco fuiste asumiendo el rol de, oye, pues en lugar de yo ponerme a mandar estos adornos de Navidad a España, se lo voy a decir a mi cliente el juguetero a ver si también quiere llevar eso. Como que tú al final poco a poco te fuiste escorando hacia la intermediación o mantuviste tus propios negocios de exportar también desde ahí y luego vender aquí. ¿O cómo fue un poco ese equilibrio entre, digamos, las oportunidades que ibas detectando, facilitárselas a tus clientes, a los que has ido asesorando y ayudando, o hacerlo tú mismo? Efectivamente, de alguna manera lo que intentas es llevar un equilibrio, ¿no? Porque tú ves la oportunidad que Claro, dices, claro. esto lo podría hacer yo solo, ¿no? Lo tengo todo. Tengo la logística, tengo el producto, pero obviamente tienes tus limitaciones de capital. Es Uh-huh. decir, a mí me llegaban clientes con empresas en España de 500 trabajadores, Ya. con un músculo económico que donde yo podía comprar 3 palets, ellos compraban 20 contenedores, ¿no? Entonces, claro, yo decía, bueno, si valoran realmente mi trabajo y si puedo ser útil, si puedo agregar valor a sus compras con mi parte,
va a ser mucho más que intentar hacerlo yo solo, ¿no? Y también yo creo mucho en la división del trabajo, creo mucho en que cada uno se especializa en lo mejor. Y yo me di cuenta en esa, entre comillas, llevándolo... Por eso también ahí lo de mi podcast, lo del lejano oeste, ¿no? Porque yo lo comparaba mucho con el lejano oeste americano. Sí, sí, y, sí. y yo me sentía, o el salvaje oeste, porque muchas veces era salvaje lo que Sí, claro. encontrábamos ahí en ese este. Y yo me sentía un poquito como, a lo mejor no soy el mejor encontrando oro, pero sí soy el mejor suministrando los picos y las palas para que el mejor comprando oro el mejor encontrando oro lo pueda encontrar, ¿no? Entonces yo me dediqué a lo que pensé que era mi expertise, lo que podía agregar más valor y dejar que el experto en bicicletas compre las mejores bicicletas posibles, porque yo tenía la mejor fábrica de bicicletas, pero yo no sabía qué bicicletas se vendían. Sería un poco como esa fatal arrogancia de decir, yo voy a decirle al mercado lo que necesita, ¿no? Cuando al final el empresario es el que sabe lo que está vendiendo, lo que no, ve las tendencias de primera mano en el país destino, y yo estoy ahí un poquito facilitando, ¿no? Sí, y las peculiaridades de cada mercado, porque claro, tú puedes decir, ostras, qué bien, una herboristería que es como el Corte Inglés, pero a lo mejor el que lleva en ese negocio en España o que se dedica a los suplementos nutricionales, o tú vas a ver, pues a lo mejor ya sabe que ha habido varios intentos de hacer eso en España y que por alguna razón no ha funcionado, o a que hay una legislación distinta, o vete tú a saber qué. Entonces, me gusta mucho esto que dices, porque fíjate que es un enfoque distinto, pero muy complementario a algo que hablamos mucho aquí, que es, primero, la especialización, y segundo, las distintas formas de enfocar un negocio, ¿no? Es decir, yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando con un médico, Vicente, le mando desde aquí un saludo. Y es un médico, pues, que se especializa en el tratamiento del dolor, ¿no? Entonces, decir, oye, pues tú vas a montar un negocio en torno a esto o vas a explotar tu actividad profesional y, obviamente, pues el enfoque primero que a uno se le ocurre es este enfoque B2C, es decir, yo tengo estabilidad y la voy a poner al servicio de los pacientes. Pero claro, hay otros médicos, por ejemplo, el neuropediatra, que lo que han hecho ha sido construir un negocio ayudando a otros médicos, o sea, ya no solo, digamos, al paciente final, sino ayudando a otros profesionales a construir una marca personal en Internet, por ejemplo. Con lo cual, es el mismo conocimiento que tienes tú, pues podías haberlo utilizado para montar N negocios de distintos productos, de juguetes, de modas, del fidget spinner, del patinete de turno, lo que esté de moda, o bien poner ese mismo conocimiento. Entonces es algo, primero, la especialización, y segundo, que hay distintas formas de aprovechar tus conocimientos. Puedes explotarlos directamente, puedes ponerlos al servicio de otros, con lo cual yo creo que es un gran ejemplo, Adrián, de una cosa que aquí repetimos mucho. Has hablado de bicicletas, hemos hablado de adornos de Navidad, hemos hablado de distintas cosas. Entonces, para centrar un poco el tiro en, por ejemplo, oportunidades de negocio en China para emprendedores digitales, yo creo que una de las primeras cosas que nos viene a la cabeza es esto del dropshipping, ¿no? Es decir, ostras, si yo consigo comprar estas bicicletas y entregarlas a un sitio, o estos adornos de Navidad, y consigo entregarlos, perfecto. Pero yo leí un artículo tuyo súper acertado, que de hecho es cuando empezamos a conectar, que tú te mostrabas bastante crítico con el concepto erróneo muchas veces que tiene la gente de esto, ¿no? Del dropshipping, que en el fondo no es un negocio en sí mismo el dropshipping, sino un modelo de entrega, ¿no? Entonces, en el corazón de cada negocio está el producto o servicio que se ofrece, y quizás antes de pensar si lo vamos a entregar con dropshipping o si vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro, lo que deberíamos de pensar es qué vamos a entregar, cuál es la propuesta de valor, qué estamos vendiendo. Entonces, en este sentido, hablando de bicicletas, hablando de adornos, hablando de todo, ¿qué oportunidades nos abre China hoy en día para lo que es el sourcing, lo que es la compra de productos? Es la fábrica del mundo, pero o sea, aparte de ofertas, supongo, ¿qué ventajas hay? Sí, déjame que recapitulen lo que acabas de decir, Sí. porque es muy importante. Sí. Yo creo que hay una serie de personas, muchas veces personas sin recursos, pero también personas que tienen un primer negocio y buscan un segundo negocio, que lo que buscan, digamos, es un relato de éxito para replicar, ¿no? Y esto a veces es peligroso, ¿no? Porque después te encuentras muchísimas personas vendiendo conocimiento, vendiendo cursos o vendiendo su asesoramiento para decirte cómo triunfar en este relato, ¿no? Y como tú bien decías, yo lo que defiendo es que el dropshipping es un sistema, vamos a decir, de entrega de productos, no es un negocio en sí. Entonces, el dropshipping no va a ser algo que te haga triunfar por las virtudes del dropshipping, que las tiene, además de tener una serie de defectos. Exactamente. Lo que te va a hacer triunfar es tener un producto ganador, tener una habilidad diferencial o una comunidad detrás o algo que tú te hayas trabajado. Una marca o comprar más barato de lo que vendes. O sea, totalmente. Es que
me encanta porque es que eso mismo es un podcast. El podcast parece que ahora es el objeto reluciente, o TikTok, o Clubhouse. Confundimos las herramientas, los canales, o en el caso del dropshipping, la metodología, la mecánica del negocio, con el negocio en sí mismo. Voy a hacer un negocio de afiliación, voy a hacer un negocio en YouTube, voy a hacer un podcast como negocio. Eso es el vehículo, es que no lo podías haber explicado mejor. Totalmente. Y entonces, claro, yo cuando me viene un cliente y me dice, yo vendo artículos de Navidad, que por cierto, se me ha quedado decírtelo antes, justo tenemos una de nuestras oficinas, está a 50 metros de ese mercado que tú decías, que sale todo lo que se vende en el planeta. Sí. No es ni siquiera una ciudad, es un distrito, le llaman distritos en China, pero en realidad son unas cuantas manzanas donde están todas las tiendas de esos productos navideños. Pues estamos ahí al lado, ¿no? Y cada día cuando salimos a comer, pues las tiendas que hay al lado del restaurante son de esos productos navideños, ¿no? Pero cuando me viene un cliente y me dice, yo quiero montar un negocio de dropshipping, es como decías, ¿no? Es como si me dices, yo quiero montar un negocio en el que utilice el coche para ir a trabajar en lugar del metro. Sí, bien, sí. Pues vas a ir más cómoda a trabajar, pero ¿de qué va tu trabajo, no? Entonces, claro, cuando me viene un cliente y me dice, yo vendo productos navideños, ¿podría mejorar mi negocio utilizando las virtudes del dropshipping? Por supuesto. ¿Tienes un negocio que funciona? Sí. Bien. Vamos a ver cómo mejoramos tu negocio optimizando por aquí de la misma manera que con tu gestor optimizas a nivel fiscal o con tu webmaster optimizas tu web, ¿no? Pero optimizas la web de tu negocio. La web en sí no es nada si no hay un negocio detrás, ¿no? Como tú bien has explicado. Entonces, claro que el dropshipping es una oportunidad. Como digo, si tienes algo vendible. Entonces, ¿qué es? Por si hay alguno de tus oyentes que no conozca el dropshipping, la idea básica es poder vender en destino sin tener que almacenar tú tus productos en tu país. Básicamente, si lo tuviéramos que resumir en una frase, sería eso. Obviamente tiene muchos matices, pero ¿qué es lo que hacemos en dropshipping? Compramos directamente en la fábrica y nuestro cliente final recibe en su casa, con lo que nosotros no hemos tenido que formar parte de la cadena de distribución, sí. Exactamente, de la cadena de distribución del producto y, por tanto, eso genera un montón digamos, de oportunidades, de derivadas, como es, por ejemplo, que no necesitamos almacén, como es, por ejemplo, que no hemos tenido que comprar el producto antes de venderlo, por tanto, eso nos puede permitir tener un catálogo ilimitado de productos, porque yo todo lo que agrego a mi catálogo no lo tengo que comprar. Por tanto, ahí se puede caer en un error de agregar infinitos productos y a lo mejor ese no es el negocio que tú quieres desarrollar. Pero si dices, mira, yo soy el número 1 de España vamos a seguir con el ejemplo, productos navideños. Vendo online y todo el mundo cuando busca un Belén o busca cómo adornar su árbol de Navidad viene a mi web. Perfecto. Pero soy el mejor de España, pero tengo unos gastos brutales en mi almacén de Alicante, que es donde recibo los productos desde China. Bien, podemos enviar a tus clientes finales desde China y eso te va a suponer un ahorro brutal en todo tipo de... Bueno, podríamos aquí desglosar todas las ventajas, ¿no? Totalmente. Pero eso lo estamos aplicando a un negocio concreto. ¿Se puede empezar un negocio directamente con dropshipping? Por supuesto. ¿Te puede ayudar el dropshipping incluso si estás empezando de cero y si tu negocio no sabes si va a funcionar? Te puede ayudar, pero te va a garantizar nada y quizá incluso no sea tu mejor opción. Quizá sí. Ahí es donde hay que valorarlo, ¿no? Demos un paso atrás, Adrián, porque tampoco quiero obsesionarnos con el tema del dropshipping, pero lo has explicado muy bien. Y al final todo depende de la elección de producto, ¿no? Es decir, oye, uno tiene una idea de negocio. Yo te voy a contar una idea que yo tuve. Es curioso, ¿eh? Yo creo que lo he comentado alguna vez en el podcast, ya no me acuerdo porque son 354 episodios, he hablado de todo. Y yo soy un poco raro, ¿sabes? Entonces tengo mis peculiaridades, que quiero pensar que todo el mundo tiene las suyas. Pues yo tengo las mías, y una es que me agobia en la playa que se me ponga la gente cerca. Y esto, claro, que antes parecía una chorrada, pues al final me han dado la razón la gente con esto del COVID y la pandemia y las distancias de seguridad. A mí una vez se me ocurrió una idea, dije, imagínate que tú de la misma forma que vas a la playa y llevas tu toalla, llevas tu sombrilla, llevas las colchonetas del niño, lo que sea, que cada uno va a su manera, ¿no? Si tú pudieras llevar algo que es como una vallita, algo discreto,
Incluso lo tenía pensado en la cabeza cómo es esto que se estira, que se abre, bajito, una cosita pequeña que lo que hace es como delimitar tu espacio de una forma discreta. No estás levantando un muro en la playa de Zara de los Atunes, pero digamos que esta es un poquito la idea y uno lo lleva con su sombrillita, pum, lo abre y tienes de distintos metros. Oye, pues 1 metrito cuadrado, 2 metritos cuadrados y ahí ya no te va a entrar ningún niño a cruzar ni nada. O sea, digo, vale, imagínate que yo tengo esta idea o algo más convencional, unas bicicletas y tal. ¿Cuáles son las ventajas de meterse en esta aventura de buscar proveedores, ya sea gente que haga dropshipping, ya sea gente que te va a distribuir desde aquí? Ya olvidémonos del modelo de distribución, vamos a ir a por el sourcing de productos. O sea, ¿cuáles son las ventajas de comprar en China? Claro, ahí muy bien. La última frase es la clave. Olvidémonos de momento de cómo vamos a distribuir. Esa es una discusión que podemos tener después. Pero lo primero es conseguir el producto. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos, y ahí empieza ya una división entre una serie de clientes A y clientes B, sería compra un producto que ya existe. Ajá. Y por tanto nosotros ayudamos a nuestros clientes a encontrar el mejor producto posible, a encontrar una fábrica que quizá no habla en inglés o no están listados en las plataformas habituales donde buscaría un occidental desde fuera de China, ¿no? Las herramientas que tenemos. Y están los clientes B, que nos contactan para crear un prototipo, para llevar su idea a la realidad. Y nosotros les ayudamos. Nos llegan muchas personas que hacen, por ejemplo, campañas de crowdfunding y necesitan un prototipo para hacer el vídeo inicial o para poder enseñárselo a inversores, etcétera. Entonces, nosotros ayudamos a diseñar ese prototipo en una de las fábricas que tenemos, que es realmente un taller, digo fábrica, pero en China me da vergüenza decirlo porque son pocas personas. Sabes que todo en China se hace a lo grande, sí, y lo tuyo eres una hormiga, ¿no? Entonces, en ese taller, vamos a decir, nosotros ensamblamos productos para también jugar con el tema de la protección intelectual, porque así pues hay un fabricante que hace la electrónica, hay un fabricante al que le encargamos los moldes de plástico, hay otro fabricante que hace nadie sabe lo que es el producto en sí mismo y nosotros lo ensamblamos, que al final es mi familia china. Lo ensamblamos nosotros y se lo enviamos al cliente, o ahí ya sí entraríamos en la discusión de ¿quieres que se lo enviemos directamente al cliente final? Pues si es una campaña de crowdfunding donde hay 10.000 personas que lo han pedido y tú no tenías estructura en España, por decir algo, si estás en España, bien, lo enviamos a esas 10.000 personas directamente desde nuestra fábrica. A lo mejor no, a lo mejor tú quieres traerlo, imagínate que son bicicletas y dices, es muy costoso enviar uno a uno, mejor mételas todas en un contenedor, las traigo a mis almacenes, sí, y fuera, vale. Como decíamos, esa discusión está para después, ¿no? Pero todo ese proceso que es la creación del producto, por supuesto, crear un prototipo en España te vas a volver loco, cuando en China, bueno, pues va a salir muy económico, va a poder darte pie a soltar tu imaginación, ¿no? Porque incluso en los productos que compramos, que decimos, no, yo no quiero inventar nada, yo ya sé qué producto quiero, lo he visto y se adapta muy bien a mi mercado, ¿vale? Pero es que yo siempre les propongo a mis clientes, oye, y ahora que tienes un producto de éxito, ahora que has comprado, yo qué sé, compraste una muestra y te fue bien, compraste un contenedor y te fue bien, y ahora quieres 10 contenedores, ¿no? ¿No te planteas personalizarlo? ¿No te planteas ya dar un salto más y decir, voy a tener el producto que nadie más tiene? Esto es tremendamente sencillo en China, mucho más de lo que podemos imaginar, es muy poco costoso. Un molde, a veces, antes veíamos los moldes como algo inaccesible, ¿no? Esto lo deben hacer las grandes empresas, ¿no? Un molde puede costar 50 euros o puede costar 300 euros, o si es un molde no sé, de algo complejísimo, quizá el molde más caro que he comprado yo en mi vida habrá costado 1.500 euros o 2.000 euros, que dices, bueno, soy una startup que tiene los números justitos, quizá a eso no puedo llegar, ¿no? Pero ya te digo. No estamos hablando de decenas, de miles, ni nada de este estilo. O sea, exacto. Yo creo que para el prototipo, una empresa que va a vender un producto, invertir en un prototipo, que puede ser un dispositivo de cualquier tipo, un producto o lo que sea, yo creo que son cosas bastante más razonables. Pero yo me pregunto, Adrián, pero no sé, igual es una pregunta un poco cándida, porque lo mío es más bien lo digital, pero ¿es que no hay gente en España que tenga máquinas de prototipado rápido, de impresión 3D, o es que no se molestan? O sea, ¿por qué es tan rentable en China? O sea, igual es muy básico, es que la gente cobra muy poco, sí, es que hay mucha oferta, es que tienes una mentalidad... No, o sea, ¿por qué es tan increíblemente difícil? Porque hay que irse hasta China para que te hagan un prototipo con una impresora 3D, que básicamente hoy en día tampoco estamos hablando aquí de, ¿sabes?, de reinventar el pan de molde, ¿no? No sé.
Mira, te lo voy a poner con un ejemplo. Justamente me has pillado antes de hablar contigo, escribiendo mi Sí. próximo episodio de podcast. Ujú. E iba a hablar de un viaje que hice yo a Vietnam con Disney. Yo estaba produciendo en la otra de estas fábricas que te decía que tengo, estaba produciendo unos disfraces para ellos y me pidieron, en aquella época que no se había visto nunca, un disfraz con lucecitas. Las lucecitas estas como del árbol de Navidad, estos LEDs, dentro del vestido y que la niña pudiera activarlos y desactivarlos con un interruptor en el bolsillo, etcétera. Esto nos fuimos a Vietnam y esto era imposible llevarlo a cabo, imposible, porque tenían muy desarrollado el sector textil, pero no tenían desarrollado esa parte del sector electrónico, vamos a decir. Entonces, te lo he comparado con Vietnam, pero vuelvo a la pregunta que me haces. ¿Por qué en España es tan complicado hacer un prototipo? No es imposible, obviamente, y hay gente que lo hace, pero es comparativamente mucho más costoso. Porque en China tienes todas las industrias y es muy fácil. Aquel día, yo estaba en una región que se dedica a la confección, donde teníamos esa fábrica, y cuando pidieron unas luces que no existían, que había que diseñarlas desde cero y adaptarlas al vestido, yo me fui a Shenzhen, que estaba a 2.000 kilómetros, me cogí un avión, encontré la fábrica de las lucecitas que estaban aplicadas a otro concepto y empecé a negociar con la fábrica todo lo que necesitaba para que me lo adaptaran para mí. De nuevo, ellos no sabían lo que estaban construyendo. Ujú. Yo me llevé esa lucecita de muestra, la probamos en el vestido, hicimos unas adaptaciones y fuera. Entonces creamos un producto donde estabas mezclando sectores de la electrónica y sectores un sector que es la confección, ¿no? Y eso a lo mejor me dices, bueno, en España también hay, no sé, no hay fábricas de LEDs, pero si las hubiera o si hubiera fábricas de ropa. Claro, pero es que piensa que a veces no nos damos cuenta, pero un dispositivo móvil o no sé, una bicicleta engloba a veces 5, 6, 7, 15 industrias diferentes. Desde el cristal del retrovisor, los neumáticos, hay una serie de cosas que al final, si las tienes todas alrededor de ti para hacer todas las pruebas que necesites, porque dices, no, es que yo conozco un proveedor de retrovisores en España, vale, pero ¿qué pasa si le dices que ahora lo quieres pentagonal, porque ese es tu diseño? O que quieres cambiarlo, que no lo quieres en plástico, sino que lo quieres en latón. Todas esas posibilidades te las ofrece China a un precio relativamente aceptable. Qué bueno. Y sobre todo eso, ¿no? Cuando tú haces un diseño, siempre solemos decir, el primer diseño es tuyo, el segundo ya es del mercado, ¿no? Pero ese primer diseño tuyo, hasta que lo sacas al mercado, no estás. Claro, lo que tienes en tu cabeza lo tienes que trasladar a la realidad y cuando te hace la fábrica lo que tú tenías en tu cabeza no se parece en nada, porque dices, claro, es que esto no se podía hacer. Claro, es que lo que yo me había imaginado, esto es imposible. Entonces, lo que ves es una cosa amorfa que tienes que empezar a adaptar. Entonces, a veces un prototipo no es directamente lo que tú has pensado, pum, se lleva a la realidad y se acabó. Listo, me lo envían y todo funciona. No, no. Hay que estar haciendo cambios y cambios y cambios hasta que consigues más o menos lo que habías imaginado. Cada cambio es dinero. Y eso en China, pues cada vez se va subiendo más la factura y en cualquier otro lugar sería imposible pagar todos esos cambios. Al final lo que haces en algún otro lugar es adaptarte y quedarte con un producto subóptimo porque se te acaba el presupuesto. Estás escuchando la Academia de Marketing Online con Óscar Feito. Estamos hablando con Adrián Díaz, un empresario que lleva 15 años viviendo en Asia, es creador del podcast Lejano Oeste y fundador de sedeenchina.com, una empresa que ofrece servicios de asesoramiento para negocios que quieren aprovechar pues todas estas oportunidades comerciales en China de las que estamos hablando. Adrián, extendiendo un poquito esto de decir, bueno, vale, perfecto, yo soy cliente tipo A o cliente tipo B, es decir, voy a fabricar o lo que quiero es distribuir y vender aquí en España un determinado producto. ¿Cuáles dirías que son los errores más típicos a la hora de esto? O bien de importar, de proveerse, de fabricar. Intentemos generalizarlo. Digamos, yo soy, comprar en China, ¿no? Yo sé que tú has publicado, bueno, a todo el mundo que le interese profundizar en esto, por supuesto, le recomiendo el podcast, que lo vamos a incluir en las notas del programa, y los artículos de tu blog que están relacionados con el podcast, y hay uno en concreto de errores al importar de China, ¿no? ¿Cuál dirías tú que son los más cantosos de esto que dices, ¡guau! Esto lo veo venir, es que este viene como un elefante en una cacharrería y es el pecado capital?
Pues me gustaría poder decir solo uno, pero es que hay muchos. Claro, hay si no, no muchos. estarías tú ahí, obviamente. Me imagino que hay más de... Efectivamente, por eso tengo trabajo, ¿no? Sí. Hay problemas, por ejemplo, en el tema de pagos. Me encuentro, mira, una parte de mi trabajo, fíjate si he tenido que desdoblar mi personalidad, una parte de mi trabajo ha sido históricamente recuperar dinero de estafados, ¿no? Entonces me he tenido que ir por China, a provincias interiores, buscando al tipo al que tú le enviaste una transferencia pensando que estabas comprando bicicletas en una fábrica a 2.000 kilómetros de donde estabas enviando el dinero, ¿no? Entonces, un error garrafal, por ejemplo, sería ¿dónde estás enviando tu dinero, ¿no? Te dan una cuenta, no estás mirando si es una cuenta de empresa, si es una cuenta personal, si... claro, todos los nombres chinos nos parecen iguales. La estafa de que tú se lo envías, pues te mandan un email con los datos bancarios, pues claro, tú envías el dinero ahí. De repente te dicen que eso no se ha recibido y que el tipo que te envió ese email hace 3 meses que no trabaja en esa empresa, ¿no? Entonces, ponte a buscarlo, ¿no? Eso te podría poner 1000 ejemplos más, ¿no? Enviar dinero a Hong Kong, un montón de errores que se cometen, pero después está, toda la negociación, todo el sistema de pagos. Por ejemplo, para mí no, o sea, en realidad se compra infinitamente más caro de lo que se podría comprar, ¿no? Yo siempre digo, sobre todo en tu sector, ¿no? Veo especialistas en SEO o especialistas no sé, en Facebook Ads sufriendo por bajar un 5% la eficiencia o conseguir ese punto más Sí, del copy. de precio. Sí. Y después están comprando el producto en China un 200% por encima de su precio. Y digo, bueno, está bien que te focalices en algo que crees que puedes mejorar, sí, pero ahí hay que hacer un pareto claro y decir dónde obtengo el mayor, digamos, beneficio con la mínima inversión. Joder, qué interesante esto, porque esto ya no solo Facebook Ads, ¿no? Pero todo negocio hoy en día que vende productos físicos, al final es como que el departamento de marketing, el que compra el tráfico, el que genera la audiencia, el que eventualmente es el que tiene el peso de la carga de generar las ventas, se le exige cada vez que trabaje con unos márgenes mucho más ajustados. Es decir, como tú bien has dicho, es como, si bajo el coste por lead de Facebook 3 céntimos, soy la leche ya. Oye, pero es que a lo mejor estás sobrepagando un 70, 80, 200% en el producto final que estás vendiendo. Entonces, fíjate lo que podrías hacer en cuanto a volumen de audiencia, etcétera, si no solo te enfocas en comprar tráfico de forma más efectiva o hacer acuerdos o joint ventures o colaboraciones o afiliación, arañar un punto más de comisión de afiliado, etcétera, da igual lo que uses para vender, sino a la hora de comprar. Entonces, esto está claro que todos estos errores ahí, la fiabilidad, ¿no? Al final, yo entro en Alibaba, veo a un chino que me pide 2.000 euros y parece majo. Hay una foto del chino y digo, efectivamente, claro, es un error. Hemos hablado de compra de productos, Adrián, pero oye, ¿y si queremos vender nuestros productos en China? Al final este episodio yo quiero que sea como una pequeña introducción de distintos ángulos. Podríamos hacer monográficos solo de dropshipping, solo de compras, solo de fabricación, solo de prototipado, pero para intentar introducir un poco en la otra cara de la moneda, es decir, oye, pues yo soy una empresa en España que vendo productos aquí, yo qué sé, aceite de oliva, algo que se fabrica aquí en España, o textil, o las alpargatas, o lo que sea que podemos hacer aquí, que tenemos una industria cada uno en su país. Obviamente, veo un mercado de 1.300 millones de personas. ¿Cómo funciona esto? O sea, la legislación, ¿se puede? ¿Puede uno coger y llegar y ponerse a vender jamón o alpargatas? ¿O cómo va esto? Esto, pues sí, si cada una de las otras cosas decías que nos da para un monográfico, nos da también para 20 o 30. Pues a condensar. Sí, solo por decírtelo lo más concreto posible, es muy competitivo. Ahora mismo China es el mercado más competitivo del mundo. Hace 10 años, cuando empezó el boom de vender en China, sí que era verdad que productos extranjeros se vendían relativamente fácilmente. Hoy en día, pues si cualquiera de tus oyentes que probablemente sabrá lo difícil que es vender en Amazon, pues te diría que vender en Taobao o en Tmall, en este caso, o en Tmall Internacional, es mucho más competitivo, mucho más difícil que vender en Amazon, ya a día de hoy. Entonces, yo, en su día, cada cliente que me llegaba, fantástico, vamos a intentarlo. Hoy en día ya no quiero engañar a nadie y le suelo decir el músculo económico que van a necesitar para poder no salir en la página 200, ¿no? de Tmall, que sabes que eres invisible. Entonces,
tener un cierto músculo para poder, digamos, competir en una mínima igualdad de condiciones. Si no, va a ser dinero perdido. Y obviamente el mercado chino ya es el mayor mercado del mundo, es un mercado muy goloso. Si eres un líder en tu sector, por supuesto tienes que intentarlo. Claro, Pero yo siempre digo, si no eres capaz de ganar los partidos que juegas en casa, no juegues fuera. Y China sería hoy en día el campo más difícil donde jugar. Entonces, me parece que hay una oportunidad brutal todavía para una serie de Hidden Champions y de una serie de servicios, productos. Yo estoy, por ejemplo, llevando empresas que nutren a otras empresas, que ofrecen servicios a otras empresas, no tanto producto B2C, que lo veo bastante colapsado. Pero bueno, cada caso hay que analizarlo. Obviamente, si tienes un mínimo, hay empresas muy importantes en España que podrían estar triunfando perfectamente en China y ni siquiera lo han intentado. Entonces, bueno, hay que mirar caso a caso. Antes de entrar en los servicios, que me acabas de dar una idea, vamos a aparcar eso un momento. Ahora volvemos a lo que es ofrecer servicios, quizás con una orientación B2B, entre otras cosas por el tema de idioma, pero luego vamos a hablar de eso, pero recapitulando un poquito el tema de la venta de producto, tú has hablado de Tmall, has hablado creo de Taobao también, de como dando por hecho que si yo soy alguien en España que tengo una cierta posición de mercado con mi producto, pues lógicamente hoy por hoy ya no es de iluminado querer vender en China, es decir, ya está, vale, llegas tarde y va a haber mucha competencia, pero has dado por hecho inmediatamente que estamos hablando de vender en los Amazon chinos o en los marketplaces. Y de cara a venta presencial, es decir, que uno vaya al Corte Inglés de ahí o a las tiendas de ahí, que igual no existe ni este concepto, pero que llegue ahí y se encuentre mi producto igual que lo puede encontrar aquí en las tiendas, ¿ese concepto existe? O porque automáticamente tú te has ido a decir sí. Online. Sí, es cierto. Me he ido al concepto online porque... Sí, que es lo que más entendemos, sí. Exacto, ha sido lo más fácil, me ha hecho la conexión directa al cerebro, pero tienes razón. Nos llegan clientes que su mercado es offline y hemos hecho distribución en tiendas. De hecho, hemos llegado a 30 provincias, a provincias relativamente remotas, y cuanto más remoto, más posibilidades hay, como siempre. Por lo tanto, es muy atractivo salirte de lo que te suelen ofrecer cualquier persona que conozcas en China, que suele ser Shanghai, Beijing y Guangdong. Son las 3 provincias donde todo el mundo te ofrece vender, y son las 3 que directamente yo siempre descarto porque es donde hay más competencia, ¿no? Entonces vamos a vender en las otras. Pero es cierto que si pensamos que Europa, continuamente, ¿no?, vemos estas estadísticas de el nivel de digitalización, el nivel de entrada en el mercado de estos países, de cuánto nos falta para poder llegar al nivel de Estados Unidos en compra online, etcétera. En China van muy por delante de nosotros. Sí. Es decir, hace 10 años quizá sí que había esta dualidad de vendo online, offline. Hoy en día no estar en el mercado online en China, si puedes estar en China, es un pecado. Entonces sí que hay productos muy concretos que dices, no, es que este producto solo se puede vender offline, ¿no? Se pueden crear perfectamente estrategias con distribuidores, de apertura de tiendas propias. Hay ferias de franquicias donde tú colocar tu stand y enseñar cómo sería una tienda de tu producto. Habitualmente lo que hemos recomendado es crear una flag store donde se vea ese negocio funcionando en China, para que los chinos no desconfíen de, claro, esto te funciona en tu país, pero aquí no funcionaría, y a partir de ahí ofrecer un sistema de franquicias o desarrollar tu propia cadena de tiendas. No hay ningún problema. O sea, todos los modelos que pensemos que pueden funcionar en nuestro país son desarrollables en China y tienen... La doble vertiente, sí. Entre comillas, la misma dificultad. Lo que es cierto es que, claro, el poder colocar tu producto y ¡pum!, 1.300 millones de personas. Yo recuerdo la primera conversación que tuve con los delegados del Corte Inglés, que me decían, es que claro, el Corte Inglés está pensando en salir a Europa y son 27, no me recuerdo si eran 27 en aquella época, pero bueno, 27 idiomas o sí, tampoco serían idiomas, pero 27 legislaciones, 27 27 gestores para declaración de impuestos. Es una locura. Y dices, llegas a China y tienes primero el triple de mercado que en Europa, con un poder adquisitivo enorme y una sola legislación, un solo idioma, una sola estrategia de marketing online. Entonces dices, claro, lo puedo focalizar todo con un solo equipo, es decir, la inversión es muy alta, pero necesito una.
Sí, y es prácticamente infinitamente escalable, o sea que al final luego, y sobre todo, pues dentro de la inestabilidad que implica cualquier negocio, es más estable por lo que has dicho, que no tienes 27 saquitos de posibles cosas que pueden salir mal, legislaciones, corrupciones, etcétera. Tendrás pues los problemas que tienen todo el mundo en todos los países, pero en uno. Vamos a retomar el tema de los servicios, que nos estamos acercando al final y tengo alguna cosa más que quería preguntarte, pero claro, muchos de nuestros oyentes, entre los que me incluyo yo, no vendemos productos tangibles, ¿no? Somos proveedores de servicios o de conocimiento o de asesoramiento, pues un poco como haces tú, ¿no? Y tenemos desde terapeutas hasta coaches, hasta consultores. Salvando el idioma, que como hemos dicho, pues quizás no me voy a poner a vender un curso de podcasting en China yo, pero, oye, a lo mejor puedo ofrecer una formación o puedo ofrecer una consultoría. O sea, desde el punto de vista de venta de servicios, que ya no es coger productos, comprar o vender productos, sino exportar servicios, ¿hay oportunidades? Sí, por supuesto. Yo, de hecho, es donde me he focalizado más porque también no solo he visto las oportunidades, sino he visto una menor competencia en este sentido, ¿no? Entonces, pues lo mismo que hablábamos cuando nos hemos metido en el dropshipping, ¿no? Si realmente eres bueno en algo antes de valorar si te vas a ir a China o no, porque China no es lo que te va a hacer triunfar, lo que te va a hacer triunfar es tu especialidad. Si tienes esa especialidad donde eres muy bueno, por supuesto, hay negocios que quizá no son digamos, exportables por las condiciones de intrínsecas del negocio, ¿no? Pero si tu negocio realmente te lo puedes plantear muy fácilmente. Si estoy vendiendo mis servicios en España, pero también los estoy vendiendo en Alemania o en Portugal o donde sea, por supuesto los puedes vender en China y tienes una oportunidad ahí, ¿no? Porque ya has demostrado que tu servicio es exportable, que, bueno, ya lo has validado, ¿no? Entonces, a ver, aquí se juntan diferentes estrategias que se pueden llevar a cabo. También, por ejemplo, aquí cuenta mucho la marca España, la fiabilidad que tienes. Yo soy un especialista en vinos, ¿no? Puedo vender mis servicios como consultor para compradores, importadores de vino, que esto lo oímos mucho por la tele, que compran muchísimo vino y hay una oportunidad ahí. Bueno, aquí vas a competir con franceses que están haciendo lo mismo y que la marca Francia es comparativamente mejor que la española, o está mejor valorada en este sector, ¿no? Hay otras virtudes de España, que son, por ejemplo, una puerta a Latinoamérica. Los chinos tienen muy claro que ahí hay 500, 600 millones de posibles consumidores y hay muchísimos expertos en diferentes ámbitos, inmobiliario, de inversiones, etcétera, vendiendo sus servicios a inversores o a empresas chinas que desean abrirse ya no tanto a España, que quizás sería una provincia pequeñita de China, sino a lo que es toda Latinoamérica, que es una gran oportunidad para los chinos, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando en general, cada sector habría que mirarlo, pero por supuesto los servicios y sobre todo, como has dicho bien, servicios B2B, me parece que tienen grandes posibilidades porque no incluyen todas estas dificultades de la importación, la exportación, la logística, de si, como me preguntabas antes, si puedo vender jamón, si hay unas limitaciones, si tengo que certificarlo, etcétera. Es mucho más cómodo, ¿no? Todo este tema. Claro, me viene a la cabeza gente de turismo, por ejemplo, de sectores relacionados con el ocio, con eso, y es muy interesante lo que has dicho. No había caído España como digamos, como punto de paso para Latinoamérica, porque supongo que para el chino, pues también tener un punto en común, en lugar de tener que preocuparse por 27 países diferentes, que sí, que el idioma es común, pero a lo mejor si tú centralizas ese trabajo, pues algún chino que quiera exportar o que quiera hacer negocios en Latinoamérica o que quiera llevar su modelo tal, yo creo que esto nos puede dar muchas ideas. Para terminar, Adrián, me gustaría comentarte una cosa. Hace poco se ha celebrado el Año Nuevo Chino y yo he visto aquí en España varias grandes marcas y me viene a la cabeza, por ejemplo, el Real Madrid, que han publicado todo tipo de felicitaciones pues en redes sociales. De hecho, yo creo que lo vi incluso en el canal de Real Madrid Televisión, como un pequeño anuncio / mini documental que hicieron para felicitar el Año Nuevo Chino. Y luego vi un artículo tuyo sobre buenas y malas prácticas. Inmediatamente yo pensé, ostras, ¿cuánta gente estará aquí metiendo la pata, haciendo cosas que dices, ostras, tío, mejor que no hubieras hecho nada, ¿no? ¿Nos puedes dar algún ejemplo así light de prácticas sociales que quizás son típicas aquí en España,
pero que deberíamos de evitar a toda costa porque nos harían quedar fatal en China, ¿no? Ya hablando del trato personal, porque hemos hablado de todos los aspectos del negocio, de la compra, de la venta, del outsourcing, de proveerse, de tal. Pero oye, al final estamos tratando con personas, ¿no? De forma directa o indirecta, a través de ti, a través de tu empresa, o en algún momento tendremos que tratar con un chino, digo yo, ¿sabes? Aunque sea en una conferencia, ¿vale? ¿Alguna cosa que está especialmente mal visto, que solemos pecar los españoles o los latinos en general de ello? Mira, yo te diría lo contrario. Me vienen muchos clientes que parece que se han hecho un cursillo de 3 meses de cómo no meter la pata en China. Y yo les suelo decir, yo no sé qué os venden por la tele. Relájate, tío, decir, sí. Claro, los chinos son la gente, o sea, no tienen ese sentido del humor español, quizá no, seguro, pero son gente buena, son gente sencilla, son gente fácil. Sí, que no te van a crucificar porque hagas algo. No te van a crucificar. O sea, la gente piensa, es que si voy con unos zapatos rojos tal día del año, o no sé qué ponías tú, es que esto está visto como, no sé qué era, de nunca regales no sé qué, porque te asustas y dices, mejor no hago nada, tío, ¿sabes? Sí, no. No, esto era un artículo así de anécdotas, sí, pero claro. Al final, que es bueno saberlas. Yo siempre digo, por ejemplo, brindar con la copa hacia arriba, ¿no? Esto lo hacemos los occidentales. Cuando vas a brindar, levantas la copa. Levantar la copa en China es un símbolo de orgullo propio, de ser orgulloso, ¿no? De considerarte mejor que el que tienes enfrente. Entonces nosotros lo que hacemos es bajar la copa. Uh-huh. Pero ¿qué va a pasar cuando subas la copa delante del CEO de una fábrica súper orgulloso y le levantes la copa en la cara? ¿Te va a echar a palos de su fábrica? No, vas a pensar, este extranjero no se sabe la norma. Y ya está. Y no pasa absolutamente nada. Yo siempre digo, los extranjeros tenemos este white face visa, que es el visado por tener la cara pálida, que te deja cometer errores. Y mientras no hagas las cosas con maldad, nadie va a pensar que eres malo, porque el chino lo que piensa, digamos, hasta que no le demuestres lo contrario, es que vienes con buenas intenciones y que lo que quieres es cerrar un trato o sembrar una amistad o lo que sea que estás haciendo con esa persona. Y todos los errores que cometas, no es que hay que dar la tarjeta de visita con 2 manos. Claro, pero si no la das con las 2 manos, no vas a cerrar el negocio. Pues dime el precio primero, porque va a contar mucho más que la tarjeta de visita, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esas cosas son graciosas saberlas, son graciosos, pues decir, como has empezado tú este episodio, ¿no? Diciendo hola en chino, pues les hace gracia que digas 4 palabras en chino porque te has esforzado. Y si no las digo, ¿va a pasar algo? Pues no va a pasar nada. Qué bien, Óscar, ya me quedo contento, en plan, oye Óscar, has hecho el ridículo pero te has esforzado, bien hecho. No, yo pienso, dice, ostras, tú vas por la Plaza Mayor y a lo mejor ves a los chinos que les ponen un vermú y unas aceitunas en la Plaza Mayor y se están comiendo las aceitunas con un tenedor y dices, a ver, no piensas este desgraciado, ¿sabes? Pues el pobre no sabe y a lo mejor que eso se puede comer con los dedos o lo que sea, ¿no? Pero bueno, que son ejemplos. Adrián Díaz, fundador de sedenchina.com, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad es que ha sido un placer charlar contigo aquí en la Academia de Marketing Online. Hemos tocado un poquito de todo, soy consciente que esto es un tema muy amplio y, hombre, pido disculpas a los oyentes que obviamente profundizar en todo es imposible, pero sí que yo creo que nos has abierto puertas de oye, caminos que cada uno puede empezar a explorar, a tirar del hilo, a contactar contigo para ver, oye, a lo mejor les puedes ayudar. Cuéntanos para terminar dónde pueden nuestros oyentes saber más de ti, seguirte, ver vuestros servicios, contactar contigo, tus coordenadas digitales, como decimos aquí. Sí, pues mira, a nivel empresa, lo has comentado tú, sedenchina.com. Sí. Ahí te atendemos, una persona de mi equipo te atenderá si contactáis, tanto por email, hay un formulario, bueno, ahí lo veis todo, publicamos todos los precios, están todos publicados en la web, con lo que tenéis todas las opciones. Si necesitáis una personalización, pues ahí os responden y os dicen cómo habría que hacerlo. Y después a mí a nivel personal, me tenéis en Twitter, @AdrianDiazMarro, en LinkedIn y bueno, en mi página web adriandiazmarro.com, y después en mi podcast, que es bueno, lo que más recomiendo siempre obviamente es Lejano Este, donde me dedico a relatar todas estas vivencias, me dedico a analizar pues la economía china, bueno, cambios políticos que van sucediendo, todo ello desde el punto de vista siempre pues del emprendedor o de una persona interesada en ver hacia dónde va el mundo y también cómo puedo sacar partido a nivel personal, ¿no? Bueno, pues ahí la ventaja del podcast es que toda la gente que está escuchando esto ahora sabe lo que es un podcast y está escuchando con lo cual está a un clic de distancia de escucharte a ti hablar de todas estas cosas tan interesantes y, oye, de ir profundizando y nunca se sabe lo que puede surgir. Adrián Díaz, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Óscar.
Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Si te gusta la Academia de Marketing Online, la mejor forma de hacérmelo saber es dejando un comentario amable y una valoración de 5 espectaculares estrellas en iTunes o un maravilloso me gusta en iVoox. Además, gracias a tu valoración, aumentaremos el alcance del programa y podremos ayudar a muchos más emprendedores que lo necesitan. Si quieres más gasolina para tu proyecto, no olvides registrarte en www.oscarfeito.com para acceder a más recursos, contenidos y formación que te ayudará en tu camino. Nuestro programa de hoy ha estado patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece un servicio de alojamiento web rápido, seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento. Independientemente de si estás pensando en crear un blog personal, una web corporativa o una gran tienda online, en WebEmpresa vas a encontrar precios súper competitivos y un gran equipo humano que estará a tu lado durante las 24 horas al día, 365 días del año para ayudarte a resolver cualquier duda. Si tienes una idea en la cabeza, no esperes ni un día más para ponerla en marcha. Contrata tu espacio de alojamiento web en www.oscarfeito.com/webempresa y tendrás un descuento del 25%, un año de dominio gratis y te enviaré de regalo un pack completo de mimbres mentales, mi libro y audiolibro de referencia para emprendedores. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta apasionante aventura y te espero, como siempre, en el próximo programa.